Vamos a comenzar la clase. Habíamos hablado todo el tema de la escalada, todo el tema del reformismo, lo que fue luego lo que se llamó la emancipación, cuando las paredes de los guetos empezaron a derruirse, empezaron a caerse con el ejército de Napoleón, y todo lo que había también causado esa libertad, que es una libertad que hay que tener cuidado, porque a veces uno la toma completa y pasa lo que pasó en todo ese sentido, que toda la idea, cuando se liberaron todos los guetos y cuando la gente los judíos se sintió más liberados, entonces ahí como que se quitaron todo lo que era el yugo, aparentemente, el yugo de la Torá, pensando que eso iba a desaparecer lo que se llama el antisemitismo. O sea, pensando que cuanto más iguales, ¿sí?, seamos, entonces con eso vamos a evitar que el antisemitismo se propague. Y esa era la idea, que supuestamente decían que todo esto era porque todo el odio hacia el judío es porque somos diferentes. Entonces, como somos diferentes, la gente nos mira y nos odia. Entonces, ellos tenían la teoría de que vamos a ser lo más parecidos posibles al gentil. En ese caso empezó al alemán, porque empezó en Alemania. Y entonces ya con eso vamos a evitar el antisemitismo. Pero vamos a ver qué sigue después de eso, porque al final cae Napoleón. Entonces, ¿qué pasó? Ya, se abrieron los guetos, ya la emancipación, ya se permitió en algunos casos que el judío vaya a votar también, los mismos derechos le dieron, en algunos casos sí, en algunos casos no, vamos a ver. Pero, según el Midrash, el nombre del Har Sinai, ¿por qué se llamó Har Sinai? El monte de Sinai. ¿De dónde viene la palabra Sinai? La montaña de Har Sinai, que fue donde fue la Torá, donde la Torá fue dada, la palabra Sinai deriva de la palabra Sin'a. Sin'a quiere decir odio. De ahí deriva la palabra. Por eso se le llamó Har Sinai. ¿Por qué? Porque de ahí deriva el odio del gentil, el odio del no judío hacia el judío. El odio del mundo en general hacia los judíos descendió justamente del monte de Sinai. Vamos a ver, con la Torá. Pero algo medio absurdo. Si nos ponemos a pensar, el mundo respeta a los judíos y los llaman el pueblo del libro. Así le dicen, vamos a ver en todos lados, es el pueblo del libro. Sin embargo, al mismo tiempo, los judíos son despreciados por su libro, por su Biblia, por su Torá. Por un lado es absurdo, porque es una incongruencia. Por un lado lo llaman el pueblo del libro, pero por otro lado, el odio es a causa, vamos a ver, a causa de su Biblia, a causa de su libro, de su Torá, de su religión. Eso es lo que nos indica el Midrash. Por eso se llamó Sin'a. En el momento que Akadosh Baruj Hu le entregó la Torá al pueblo judío, ahí empezó la Sin'a, el odio, que es un odio que se transmite de generación en generación, pero vamos a analizar un poco más. Pero hay otro Midrash que explica un poco diferente. Hay una alajá que dice así, en la Gemara, es una alajá, no es una alajá, pero lo trae como alajá. La Gemara del Talmud dice, alajá she'esab sone et Yaakov. Es una alajá, o sea, es una ley, no una alajá que hay que cumplir, nada, pero es una alajá, dice, la alajá es que Esab sone et Jacob. Así es, no le busques. Esab odia a Jacob. Es una ley de la naturaleza. Si ustedes quieren saber, es una ley de la naturaleza. Así como en la mañana sale el sol por el este y se pone por el oeste, hay una ley de la naturaleza que es Esab et Jacob, aunque no lo puedan creer. Vamos a analizar eso. Generalmente, Esab se explica como Roma. Esab es Edom, Roma, el cristianismo, eso es Esab. Que odia a Bnei Israel, odian a
el pueblo de Israel. Si una excusa ya no sirve para fomentar el odio hacia el pueblo judío, entonces surge otra razón para ese odio. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber algo. Que porque no son iguales a nosotros. Bueno, entonces ahora somos iguales. Entonces ahora no. Ahora porque se quieren parecer a nosotros. O porque son muy anijín, muy pobres y la ropa se viste muy mal y no se bañan. Y por eso son odiados. Pero resulta que cuando también se bañan y nos limpiamos mucho más, entonces, por ejemplo, con la peste negra, nos odiaban porque éramos demasiado limpios. O porque eran pobres. O porque eran ricos. O porque siempre. O sea, si una excusa no se termina, buscan otra excusa. Y siempre es así. Entonces surge otra razón. Así como está dicho en un pasuk. Hay un pasuk en Yehezkel. Yehezkel es un profeta que profetizó entre el primer y segundo templo, entre el primer y segundo Bet HaMikdash. Yehezkel Anabí. Él profetizó también la Tejeyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Y él, en el profeta Yehezkel, dice algo impresionante. Dice así, en el Perek, en el capítulo 20, pasuk Lamed Bet, pasuk 32. Dice así, Beaole al Rujajem. ¿Y acaso no va a ser lo que ustedes piensen? ¿Acaso ustedes van a llegar a pensar, Ayo loti hiye asheratem ombrim hiye kagoim? Ustedes van a decir, seamos como las demás naciones, que mishpejot ha'arasot, como las familias de la tierra, lesharet esba eved, como el resto de las familias del mundo, para idolatrar o servir a una idolatría de madera o de piedra. Ustedes van a pensar así, y dice Kosh Baruj Hu, Jai Ani, juro yo, Neuma Adonai Elohim, por Hashem, juro por mí, Imlo biyad hazaká, si no va a ser que los gobernaré con mano fuerte, ubizroa netuyá, y con brazo extendido, ubgema shefujá en blojarejem, y con una gran ira voy a reinar sobre ustedes. Impresionante. Este pasuk dice, cuando ustedes van a decir, van a pensar, bueno, vamos a hacer como los demás pueblos. Cuando ustedes digan así, hay una ley de la naturaleza. Jai ani, yo voy a juro que los voy a imloi beyad hazaká, con mano fuerte, ubizroa netuyá, ubehemá, y con ira, así voy a reinar sobre ustedes. O sea, es un pasuk que está dicho hace 2500, 2600 años. Los brotes de odio que se han levantado siempre en contra de los Yehudim, en contra de los judíos, a lo largo de la historia, sirven de propósito de Akadosh Baruj Hu. Esos brotes de odio, es una ley de la naturaleza. Así como sale el sol, así como se pone el sol, así es el brote de odio del gentil hacia el judío, y así es la historia, y eso sirve como un propósito para Akadosh Baruj Hu. La nueva ola de antisemitismo que a finales del siglo XIX, porque después de todo lo que hicieron y después de todo lo que asimilaron para borrar ese antisemitismo, resulta que surge una nueva ola peor todavía de antisemitismo, justo cuando los judíos estaban esperanzados en la emancipación. Ya, ahora viene la emancipación, ya somos todos iguales, ya tenemos todos los derechos, ya tenemos la igualdad de derechos, y en ese momento el pueblo judío intentaba dejar atrás la Torá junto con los muros derribados de los guetos. Así se derribaron los muros de los guetos, así se derribó la Torá. Entonces, a medida de que ese siglo de la libertad, así se le llamó, y el siglo de la libertad, el siglo de la igualdad, a medida que iba desembocando en una asimilación, porque ya lo hablamos en las clases pasadas, cómo la gente iba, cómo uno tenía que, en Alemania, para pedir turno, para poder ir y bautizarse,
Entonces el turno podía ser para dentro de 2 o 3 meses de tanta gente que había, que no podían con todos. Entonces, a medida que esa asimilación iba creciendo, también iba creciendo el odio, pero ese odio iba creciendo en proporciones catastróficas. O sea, peor que antes. Era algo peor. ¿Cómo? De repente queríamos quitar algo y ahora se vino mucho peor. Incluso si los mismos judíos intentan olvidar sus orígenes, Dios envía a los gentiles para hacerles recordar sus orígenes. A veces la persona se quiere olvidar, va a tener un gentil que va a venir a recordarle cuáles son sus orígenes. El término antisemitismo no se conocía antes. El término antisemitismo nació en el siglo XIX. ¿Y por qué nació eso? Hasta ese entonces, el odio del cristiano, que siempre guardaba, el odio del gentil, que siempre tenía contra los judíos, decía que era justificado. ¿Por qué? Por Judas. Judas es el famoso que, en la película y toda la cosa, que fue el que engañó supuestamente a Jesús. Engañó. Y fue el entregador, el moser. Entonces decían que todo ese odio era justificado. ¿Por qué? Porque Judas había traicionado a su Mesías, a su Mashiach. Como Judas entonces traicionó a su Mashiach, provocando su muerte, entonces es un odio justificado al judío. Eso era lo que decían en los tiempos de antes. Y se decía que todo judío era tan malvado como lo había sido ese Judas. Por lo tanto, el judío merecía ser despreciado y odiado. Ese era la ta'aná, ese era el reclamo que decían. Además, otra de las cosas que decían es la obstinación y la negativa por parte de los judíos de cambiar su fe, porque muchos pueblos iban cambiando la fe. Muchos de los países, de las naciones, se convirtieron al cristianismo. Primero empezaron en Roma, Francia, se iban de a poco hasta después España, todos iban, pero el judío no, y iban convirtiendo a la gente, el judío no, la mayoría no. Entonces, esa obstinación de parte del judío de cambiar su fe era una acusación, era algo que ofendía al cristianismo. ¿Cómo puede ser que tú no reconozcas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se atrevían los judíos a no admitir que estaban equivocados? Y eso era algo que molestaba en tiempos donde dominaba la iglesia. Sin embargo, en el siglo XIX, la iglesia perdió muchísima fuerza. Empezó con Napoleón. Él le quitó, justamente con la emancipación, la liberación, él le quitó esa fuerza que tenía la iglesia durante tantos años. Y todo ese alegato se perdió. Ahora ya no decían que por Judas y por no sé qué. Ahorita se perdió todo ese alegato. Entonces, no completamente, pero se iba perdiendo. En el siglo XIX ya era el humanismo, era el liberalismo, eran los nuevos ídolos de Europa. Ya nadie estaba pensando ahora en la iglesia. En esto ya la gente ya estaba más liberada. Mientras que todo lo religioso comenzó a quedar en el olvido. Así pasaba en el mundo, ya pasó a un segundo plano. Sin embargo, entonces aparentemente esa reclamación contra el judío ya no tenía razón de ser. Sin embargo, la actitud de los gentiles hacia los judíos no cambió, sino que se modificó. Ahora, el gentil, en lugar de odiar a los judíos por su religión, ahora lo odiaba por su raza. No por su religión. La religión cada uno, ahora es su raza. ¿Qué quiere decir? Ahora alegaban que los judíos eran codiciosos, que controlaban la economía del mundo, que eran asesinos, que bebían sangre de los libelos, de sangre de los niños cristianos, que eran traidores, que traicionarían al país aún por centavos. Ya, eso nunca se empezó. Ahora buscaron un nuevo alegato, buscaron una nueva forma de acusar al judío. Y por cuanto que los judíos descendían de Shem, Noaj tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Los judíos descendían de Shem. Entonces, mientras que los europeos descienden de Jafet, entonces, como ellos, los judíos, descienden de Shem, entonces eran llamados semitas en el siglo XIX. Shem, Sem, semitas. Entonces, el nuevo odio ese desatado contra el judío era el mismo odio que ya existía
desde hace siglos. Nada más que ahora le llamaron antisemitismo, antishem, antisemita. Cambió la manera, la razón por la cual, pero el odio seguía igual. Es más, todavía más sofisticado y más agresivo. Los judíos eran educados. Ahora los judíos eran educados. Antes no. Antes vivían en un gueto. Ahora los judíos resulta que ya eran educados, ya eran cultos. Sí, ya servían como administradores de las haciendas de los nobles. ¿Por qué? Porque había funciones oficiales. Los nobles, los campesinos, analfabetos, eran incapaces de realizar ese tipo de tareas. ¿Y quién era el indicado para realizar esas tareas tareas que necesitaban poner cabeza? No podían contratar a analfabetos. Entonces los nobles, que se concentraban más en beber y ir a cazar, ¿sí? Entonces ponían a los judíos para que hagan sus deberes con el pueblo. Quiere decir, ellos no hacían los deberes con el pueblo, no hacían lo que tenían que hacer. Se dedicaban a los nobles a beber y a otras cosas. Entonces ponían al judío, que era el más indicado, eran educados, eran cultos y eran los administradores. Entonces ponían a los judíos para que administren sus haciendas, administren sus negocios, sus tiendas. ¿A quién iban a poner? Como resultado, entonces, ahora los Yehudim quedaron atrapados en el medio. Quedaron en el medio. ¿Por qué? Ya que ellos eran la figura visible del resentimiento de los campesinos hacia sus amos. ¿Por qué? Porque a sus amos no los veían nunca. ¿Y quiénes eran el que da la cara? Eran los judíos. Los judíos eran los administradores, los judíos eran los que estaban. Entonces, incluso eran los recolectores de impuestos. Entonces, ¿quién venía y te tocaba la puerta para recolectar impuestos? Eran los judíos. Pero el impuesto no era para él. El impuesto era para los nobles. Entonces, ¿quién era el que daba la cara? Los judíos. Entonces el Yehudí quedó en el medio. Ahora quedó en el medio. Ellos no eran por un lado los que se quedaban con el dinero, pero por otro lado eran los que daban la cara. Aunque este concepto de la nobleza y del campesino, a finales del siglo XIX, ya había desaparecido. Prácticamente todo lo que eran los reyes, el rey de Francia, todo lo que era la nobleza. Pero los judíos aún desempeñaban ese papel destacado en los negocios y en la economía, porque cuando les abrieron el gueto y les abrieron las posibilidades, les abrieron la economía, el judío inmediatamente, cuando le das la posibilidad, entró en la economía. La nación hebrea, como dijimos, que habían sido llamados la gente del libro, comenzaron ahora a meterse y a ascender en el mundo de las finanzas, en el mundo de la política. ¿Por qué? Porque les daban cabida. Sin embargo, el poder ejercido por los empresarios judíos ahora dio a una feroz envidia y un gran resentimiento. Mira, estos se quieren ser los amos del mundo, ahora se quieren comer el mundo, ahora quieren... Entonces, siempre era buscar una cosa. ¿Sí? O sea, cuando eran pobres, porque eran desalineados, y eran sucios, y eran olorientos, y no sé. O si tienen nariz grande, porque tienen nariz grande. Si tienen nariz chica, porque... El otro día alguien me dijo, como salió un chiste de ahí, de una profesora, que es, una persona me dijo, que le dijo a alguien, un judío me dijo, que ¿por qué los judíos tienen nariz grande? ¿Por qué? Porque como el aire es gratis, entonces para aspirar más, ¿no? Bueno, entonces imagínense las cosas. Entonces, si se le busca si es nariz grande, o si es nariz chica, o si todo, siempre se le va a buscar algo. Un ejemplo del rol que jugaron los judíos en las finanzas mundiales lo vemos en una familia, la familia Rothschild. La familia Rothschild no era una familia de dinero. Tanto era el poder que ejercían la familia Rothschild en el siglo XIX que increíblemente hasta podían influir en las naciones hacia la guerra o hacia la paz. O sea, esa familia tenían la fuerza de influir en una nación que lleguen a la guerra o que no, o que hagan las paces. Era tanto el poder que tenían. ¿Pero de dónde salió? Empezaron de nada. Empezaron de nada. De nada. ¿Cómo empezaron? Vamos a contar la historia. ¿Quién no ha escuchado de lo que fue la familia Rothschild alguna vez, de esa ilustre familia? No solamente por su inmensa fortuna, sino también por sus hasadim, por sus buenas obras que hacían y cómo prácticamente casi mantenían al pueblo judío. Los Rothschild tienen su origen en 1585. En 1585, estamos hablando en el siglo XVI, la familia que vivían en Frankfurt, Alemania, donde los primeros Rothschild
ellos ocuparon una casa que todavía está en la calle, se llama la calle de los judíos, en el gueto de Frankfurt, calle de los judíos 148. Ahí todavía está el lugar donde ellos vivían. La casa, como ven, tenía un escudo rojo, porque antes todas las familias tenían un escudo. Se llamaba el escudo Rothschild, después fue decorado más importante, pero en ese momento, ¿por qué Rothschild? Rothschild es rojo, viene en alemán. Entonces los ocupantes adoptaron después eso como su apellido, porque cuando les empezaron a dar los apellidos a todas las familias, cada uno le daba el apellido de acuerdo a lo que era, ¿no? En España le dio los apellidos, tú trabajabas de esto, el otro trabajaba de aceituneros, Zayat, el otro, bueno, eso es en Siria, pero cada uno le daban su nombre. Entonces estos eran, y también los Ashkenazim, cada uno era Goldman o Silverstein, o cada uno de acuerdo a su trabajo le daban su apellido. Estos tenían un escudo rojo, por eso le pusieron Rothschild. Su fundador se llamó Meyer Angel Bauer Rothschild. Vamos a ver que él había nacido, después esta familia todavía ya pasó más tiempo, siempre era una familia normal, no era una familia rica. Ellos pertenecían a una familia que se distinguía por su respeto a la Torá. O sea, eran familia ortodoxa, siempre respetando la Torá. Pero vamos a ver dónde empieza todo esto. El padre se llamaba Meyer Rothschild. Él vendía provisiones en el ático de su casa, ¿no? Él tenía en la casa y vendía como una tienda de abarrotes que vendía desde su casa. Y con eso vivía él y vivían su familia. Pero falleció Meyer Rothschild después del bar mitzvah, del bar mitzvah de su hijo, Moisés, hizo bar mitzvah y falleció el papá. Entonces siempre su idea era que su hijo sea rabino, por eso lo mandó a una yeshiva, a una academia, para que su hijo llegue a ser un rabino. Pero en lugar de ello, no fue rabino, sino que al final se convirtió en uno de los banqueros más famosos del mundo, lo que no le impidió seguir cumpliendo la Torá. Pero no llegó a rabino. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Cómo fue la historia de este joven huérfano que había nacido en el gueto de Frankfurt y de repente pudo reunir una fortuna extraordinaria? Bueno, con la muerte de su padre, su hijo mayor, Moshe, tenía 13 años, él se vio obligado a abandonar la yeshiva, porque ahora tenía que ser él el sustento de la casa. Entonces, como su papá murió, entonces ahora él tuvo que salirse de la yeshiva e ir a donde, a buscar la parnasá para poder mantener a su familia. Había una ciudad, pequeña ciudad de Galicia, había un rabino en esa ciudad, la ciudad se llamaba Chorkor, te conté, una ciudad que Chorkor, no sé cómo se pronunciaba. La comunidad judía en ese momento había elegido a un rabino como dirigente espiritual, y era un rabino con mucha piedad, un rabino muy bueno, aparte era un sabio. Le decían el nombre de él era Rab Tzvi Hurwitz, él era el rab, pero de cariño le decían Rabbi Hershele. Rabbi Hershele, así le decían, el nombre era Rabbi Tzvi Hurwitz. Bueno, él era considerado como un gran tzadik. En un pueblo llevaron un rabino. Muchos judíos lo visitaban para pedirle consejos, para pedirle bendiciones. Él siempre estaba dispuesto a ayudar, ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y era un rabino iban a la casa, le golpeaban la puerta y él siempre tratando de ayudar. Rabbi Hershele Hurwitz, él en su casa tenía una muchacha, una joven ayudante, tenía un joven, perdón, un joven que era este Moshe, que vino a trabajar con el rabino, porque él necesitaba mantener a la familia. Entonces, en un momento trabajaba como asistente, shamash, vamos a decir, ¿no? Asistente del rab, y aparte tenía su compra-venta de algo para poder subsistir y mantener a su familia. Este era el joven Moshe, que él se sentía feliz de estar sirviendo a este rabino tan importante, que vino, un rabino de mucha piedad. Entonces, aparte estaba cerca de su maestro, realizaba todas sus tareas con entusiasmo y hizo que se ganase la confianza de todos. Era un muchacho muy bueno, era de familia buena, no familia rica, familia, vamos a decir, pobre, pero él ayudaba a su maestro. Pero llegó el momento en que ese joven, ya llegó su momento y quería casarse. Ya quería buscar una otra vida. Le habían presentado a una muchacha, pero de otra ciudad. No era de esa ciudad, la ciudad se llamaba Siniatim, en otra ciudad en Alemania. Entonces ya llegó el momento, por lo tanto,
llegó y se despidió de su rabino. Le dijo, Rab, la verdad, me tengo que ir porque me voy a otra ciudad, porque mi futuro suegro me va a poner una tienda, una tiendita ahí. Y la verdad que ya necesito, después, el día de mañana, necesito salir adelante y, bueno, mantener a la familia y todo. Entonces decidió trasladarse ahí a donde se iba a casar, con su prometida, para casarse ahí. Bueno, se despidió del Rab. Una vez allí, el joven Moshe Rothschild se casó y su suegro le ayudó a instalar un pequeño negocio, y de ahí se iba subsistiendo. Pero tiempo después sucedió que llega el día de Pesaj, y durante la búsqueda del Jamés en la casa del rabino, de su rabino, Hershele, que él ya se había ido, resulta que descubren que le habían robado una bolsa con dinero que el rabino tenía guardada, porque de ahí era lo que le daba a todos los anim, todas las viudas y todos los huérfanos que venían. Él le daba ese dinero, él siempre juntaba dinero para los pobres, entonces tenía un dinero guardado abajo de su escritorio, o en un lugar donde lo tenía guardado, y al final empiezan a hacer la limpieza de Pesaj y se da cuenta, el Rab Hershele descubre que le habían robado esa bolsa y que tenía una importante suma de dinero, que justamente era para Pesaj ahora, que era donde repartía el dinero para la gente que no tenía. Él había escondido dentro de su escritorio, era un ahorro para lo que él iba ahorrando. Y no solamente eso, sino que muchos de los pobres de la ciudad le daban el dinero al rabino para que lo ahorre. O sea, ¿de dónde mejor que dárselo al rabino? Mira, tengo esto, guárdelo, y cuando lo necesito se lo da. Entonces el rabino iba apuntando y ahí tenía el dinero que él repartía, más el dinero de todos los aniim de la ciudad, los pobres, que con gran esfuerzo ellos habían logrado juntar, se lo habían confiado a él. La suma era demasiado grande, no era algo insignificante, y el rabino no podía reembolsarla, no tenía dinero ahora para darle a cada uno y uno lo que era, aún si quisiese dárselo estaba imposible. Y su pena era aún mayor. ¿Por qué? Porque al pensar que alguien de su propia casa hubiera podido tomar ese dinero. Pero lamentablemente, solo una persona, además del rabino, conocía dónde se guardaba ese dinero. Y ese era su alumno, que hace poco tiempo se había ido. Entonces, seguramente que mi alumno tenía necesidades para casarse y le dio pena y se llevó el dinero. Ese era el joven Moshe Rothschild, en quien el rabino había puesto toda la confianza. Todo, y nada más dos, ni siquiera la esposa sabía dónde estaba el dinero. Nunca siquiera hubiera soñado una acción tan baja de su parte. Pero entonces, hay que pensar siempre para bien, ¿no? Siempre hay que pensar de Kapsehut. El rabino dijo, seguramente, tenía gastos muy urgentes, se iba a casar este muchacho, este ayudante de él, y tenía que formar un nuevo hogar, y por lo tanto, quizás tomó el dinero como préstamo y luego que va a poner su negocio, lo va a juntar y me lo va a devolver, pero le dio mucha pena venir a pedirme todo ese dinero, seguramente, y aunque el muchacho era muy honesto, seguramente lo va a devolver lo antes posible. Así pensó el rabino. Después de llegar a esta conclusión, el Rab pensó que sería mejor viajar y hablar directamente con él, porque ahora ya viene Pesaj y necesita el dinero, la gente va a venir ahora a pedirle el dinero, y mejor aclarar el asunto con él. Por lo tanto, viajó el Rab a donde estaba el muchacho que ya se había casado, Moshe Rothschild, viajó a ese pueblo de Sniatim, así se llama, para ver a su ex ayudante. Bueno, cuando lo recibe el joven, Moshe se sorprende al ver entrar a su maestro de una manera tan inesperada. Nunca se imaginó que de repente va a llegar su maestro. Bueno, el Rab entonces se sentó con él y le preguntó cómo estás, lo saludó y de repente le empezó a tocar el tema. Mira, te tengo que decir que desapareció un dinero. ¿Te acuerdas de ese dinero que teníamos para las viudas, para los desamparados? Y no solamente tú sabías también que había dinero que me iban dando porque la gente, y tú es el único que sabía el escondite, tú y yo, no solamente.
A medida que el rabino iba hablando, todavía no lo iba acusando, pero iba hablando, mira, y ese es el dinero de los anim, de los pobres, de la gente necesitada, y ahora me van a pedir van a venir y me van a pedir el dinero para Pesaj. A medida que el rabino iba hablando, el joven Moshe se iba poniendo blanco, iba empalideciendo cada vez más, y el rabino hablaba y él más se ponía blanco, y se llenó con una mirada de tristeza hasta que no pudo contener las lágrimas. El muchacho se largó a llorar. Bueno, en ese momento el joven, este muchacho Rothschild, permaneció en silencio, no negó absolutamente nada, bajó su cabeza como de vergüenza, y luego abre una caja que tenía, vacía toda la caja del dinero, pero llegaba a la mitad del dinero que le había reclamado. Le dijo, tome rabino, acá está el dinero. Se lo entregó al rab y se comprometió a completar la otra mitad. Dijo, yo, deme chance, y yo por lo menos tenga esto, vaya dando esto, y yo ahora, en lo que pueda, le voy a ir dando un poquito a poquito hasta terminar la cantidad. Entonces, el rabino se alegró mucho, le dio musar, le enseñó, mira, si mejor hubieses pedido, siempre yo te lo hubiese dado, ¿para qué? Pero a veces la persona está muy presionada y se siente que no tiene dónde, y bueno, lo tuviste que agarrar, pero no te preocupes. Bueno, al final se fue, llegó Pesaj, pudo repartir un poco de dinero, y antes de lo que había pensado, Moshe Rothschild cumplió con lo prometido y fue haciendo pagos mensuales hasta completar la cantidad que le faltaba al rabino. Perfecto. Sin embargo, después de un tiempo, un día se presenta a la casa del rabino un mensajero de parte de la policía de Frankfurt. Lo viene a buscar al rabino para informarle que desean verlo urgente. El rabino se asustó, no tenía ni la menor idea del motivo del llamado. ¿Para qué me están llamando? Bueno, hizo tefilá, le pidió a Dios que esperando que no sea ninguna amenaza para él ni para la comunidad. Y al final se dispuso a acompañar al mensajero que vino de parte de la policía. Bueno, llegó a la policía, el comandante lo recibe amistosamente, mientras le preguntó si alguien había robado algo en su casa. Quiero saber, ¿alguien en tu casa te robó algo alguna vez? Bueno, el rabí Hershel le respondió que sí, que ya tenía un tiempo que había desaparecido un dinero que él tenía juntando, que lo había juntado para la gente necesitada, pero que no se preocupe, ya lo había recuperado, ya dio con la persona que se lo tuvo que llevar por mucha necesidad, pero ya recuperó el dinero. Bueno, este policía, el comandante, se quedó sorprendido. Dice, ¿cómo? A ver, ¿me puedes relatar exactamente lo sucedido? Dice, pero ¿por qué usted quiere saber? Tú cuéntame lo sucedido. Bueno, entonces él le contó. Le dijo, mira, yo le voy a contar, pero con una condición. Si usted me promete que no hacer ninguna acción legal contra la persona que me robó el dinero, yo le cuento. Dijo, sí, está bien. Digo, no, porque ella me devolvió el dinero, no quiero que usted tome ninguna acción legal. Perfecto. Al final, él reparó su falta, yo le voy a contar todo y le voy a revelar todos los detalles. Y así fue que le fue contando todo lo que pasó. Que era la Pascua, era Pesaj, que se lo llevó y después desapareció el dinero y él necesitaba para darle todo el relato. Y al final fue con su alumno, le imploró, le dio la mitad y después le fue pagando mes tras mes la mitad. Y al final terminó, le pido por favor, ya todo está en paz, no pasa nada, no haga nada. El comandante se quedó duro y le dijo, ustedes los judíos son verdaderamente extraordinarios. Jamás en mi vida oí algo semejante. Así dijo con admiración el comandante. Dice, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo? Inmediatamente el policía, el comandante de policía, abre el cajón de su escritorio, saca una bolsa y le pregunta, señor rabino, ¿usted reconoce esta bolsa? Ahora el sorprendido se quedó el rabino, no el comandante. Y claro que le dijo, sí, es la bolsa que me robaron. Es la bolsa que había desaparecido antes de Pesaj. Pero no entiendo, dice, ¿cómo puede ser? Inmediatamente el comandante sale y le trae a una mujer y a un hombre, ambos estaban con las manos esposadas. ¿Usted los conoce, rabino? Dice, claro que sí. Ella es la muchacha que trabajaba en mi casa.
Pues ya confesó todo. ¿Cómo que confesó todo? ¿Sí? Le dijo el jefe de policía, todo confesó. ¿Pero qué pasó? Dice, días antes, la muchacha confesó que estaba haciendo la limpieza de su casa, porque ustedes iban a hacer la fiesta de Pesaj, y ella estaba haciendo la limpieza excesiva, y encontró una bolsa oculta abajo de su escritorio. Y la señora, la muchacha, se la llevó a la casa donde vivía con su marido, se llevó la bolsa. Y ahí decidieron enterrar el botín en un granero que tenían, lo enterraron ahí. Pero el marido, que era un tomador empedernido, entonces no pudo resistir a la tentación y de sacar algo de dinero y para satisfacer su pasión de tomar. Así que tomó una moneda y se fue a la cantina. Entonces cuando el cantinero le preguntó cómo había obtenido esa moneda, una moneda de plata, el hombre le dijo que la había encontrado por ahí. Bueno, pero lo increíble fue que al otro día otra vez vuelve y otra vez lleva dinero. Y así lo mismo lo hizo al día siguiente. Dice, no puede ser, si este no tiene un centavo, no nada. Y de repente viene un día y compra, y otro día y compra. Inmediatamente el cantinero comenzó a sospechar y advirtió a la policía. Chequen, porque acá algo raro hay. Por lo tanto, el hombre fue detenido y confesó todo. La bolsa fue encontrada casi intacta, solo algunas monedas que se habían gastado, pero todo lo demás estaba. Le dijo el comandante, es suya, llévesela. El rabino estaba feliz, pero sin embargo no dejaba de sorprenderse por la conducta de su alumno, de Moshe Rothschild, quien había pagado por un robo que no había cometido. ¿Cómo me pagó y cómo me dio y me dijo a cuenta? No podía entender lo que estaba pasando. Entonces, ya con el corazón lleno de alegría, se dirigió inmediatamente de ahí a la casa otra vez viajó a la ciudad y fue a ver a su alumno, a Moshe. Una vez ahí, el Rab, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo a Moshe, espero que me perdones. Pero ¿por qué nunca me dijiste que tú no habías tomado el dinero? ¿Por qué no me dijiste? Bueno, el joven le dijo que la tristeza de los pobres huérfanos, junto con la angustia del Rab, se juntaron las dos cosas, eso lo había conmovido. Entonces, decidió empeñar todo lo que tenía, todo lo que yo tenía, que lo voy a empeñar, con la condición de darle eso, por lo menos, que pueda salir usted de este aprieto antes de Pesaj, en ese momento. Y además, voy a ahorrar, pensó, moneda por moneda para poder completar el resto. Y así fui, que pedí acá, le completé y se lo mandé. Pero no podía ver esa angustia que usted tenía y tampoco podía ver pensando que lo que estaban sufriendo los pobres. Entonces, en ese momento el Rab Hersheler lo abrazó a Moshe y le pidió a Dios que le otorgue a este joven una gran fortuna para que siempre pudiera ayudar a los pobres necesitados. En ese momento hizo una tefilá y le dijo a Moshe, aquí está la suma que tan generosamente pagaste de tu bolsa. Le devolvió el dinero. También le aconsejó al Rab que se vuelva a Frankfurt, ahí iba a tener mejores oportunidades de trabajo, iba a poder hacer buenos negocios, y le dijo, Anime Barejotja, yo te bendigo para que Hashem esté contigo, con tus hijos y con los hijos de tus hijos durante todas las generaciones y siempre sean ricos y puedan ayudar con Ashirut y puedan ayudar a todas las familias necesitadas. La bendición del Rab Hersheler no fue en vano. Él se fue, como le dijo su consejo, se fue a Frankfurt, después encontró un empleo en Hannover, empezó a trabajar en una casa bancaria que se llamaba Oppenheimer, una casa muy famosa bancaria en ese momento. Ahí adquirió suficiente experiencia para regresar a Frankfurt y abrir su propio negocio. Bueno, adquirió también una reputación de honestidad. La gente confiaba en él, confiabilidad, hasta que muchos nobles alemanes le habían confiado sus problemas financieros. O sea, le daban para guardar y les prestaba dinero. Y así, más adelante, después, en el año 1806, cuando el ejército francés de Napoleón llega, invade Frankfurt, resulta que liberan el gueto, y había un príncipe en ese momento, el príncipe de Alemania, el príncipe Wilhelm, se llama Wilhelm de Hesse, era uno de los herederos más ricos de toda Alemania,
y se tenía que escapar porque ya venían los franceses a la guerra. Entonces se tuvo que escapar. Y no, ¿a quién le iba a confiar más que al judío? Este que era de tanta confianza fue a su casa y le dijo, te pido por favor, necesito que guardes. Le dio los títulos de propiedad, le dio monedas, le dio joyas a Moshe Amschel, se llamaba Rothschild, y le dio para que guarde todo, el príncipe de Alemania. Al final le guardó todo, le confió, pero más adelante fue denunciado por los mismos franceses, lo denunciaron a Rothschild, fue denunciado y fue detenido por las tropas de Napoleón, que le latían que él fue el que escondió todas esas cosas, pero no lograron hacerlo confesar en dónde estaba todo ese tesoro del príncipe Hesse. Lo había guardado en unas catacumbas judías. Bueno, después al final terminó la batalla de Waterloo, pierde Napoleón y vuelven otra vez el príncipe a Alemania. Cuando regresa del exilio, nunca había esperado sobrevivir el exilio, el príncipe va a la casa de Moshe Rothschild y descubre que estaba toda su riqueza completa, íntegra, y no solamente que le había guardado la riqueza, sino que la había administrado y la había acrementado. O sea, la movió, vamos a ver qué hizo, incrementó la riqueza. No podía creer el príncipe. Había acumulado una enorme ganancia. La reputación de Rothschild, tanto era un genio financiero como un hombre de verdadera integridad, se extendió por toda Europa. Moshe Rothschild se convirtió en un gran comerciante en Frankfurt, en un gran financiero, y se dedicó a hacer, como dijimos, exitosas operaciones. Sus actos filantrópicos, la generosidad se han vuelto legendarios porque él mantuvo yeshivot, mantuvo escuelas, pero no solamente de judíos, también mantuvo de gentiles. Tanto Moshe Amschel Rothschild como su esposa eran estrictamente ortodoxos. Incluso Moshe casi no hablaba alemán, hablaba poco alemán. Se defendía con su yiddish nativo, pero no es que tampoco fue a la universidad y todo, porque ya estaban abiertos, como dijimos, ya había pasado Moshe Mendelssohn y ya se había abierto. Pero a pesar de su gran riqueza, su estilo de vida siguió siendo modesto y sencillo. Después, en 1812, vivió en la casa original. Hasta 1812 vivieron ahí en la misma casa original. Incluso después de su muerte, cuando él murió, su esposa, que le sobrevivió muchos años, se había negado a dejar esa casa vieja. Le decían, ya, salte de acá. Ella decía, no, me llané Macó, me llané Masal, yo no quiero moverme, el Masal en esta casa está bien, y yo me quiero quedar en esta casa. Los hijos de Rothschild entraron en un negocio familiar. Su hijo se llamaba Meyer Amschel Rothschild, tuvo aún más éxito que su papá. Él y sus hijos también se establecieron, cada uno en diferente, los hijos de él, tenía 5 hijos, cada uno se fue a diferente lugar, capital, en Europa. Unos se fueron y pusieron bancos. La banca que él había abierto el papá, ahora pusieron uno en Nápoles, uno en Viena, en París, en Londres. 5 hermanos se ubicaron en diferentes puntos estratégicos. El complejo bancario de Rothschild se convirtió en una potencia mundial. Fue algo impresionante cómo empezaron a crecer por la verajá que le había dado el Rab, y habían ejercido una influencia en las principales políticas gubernamentales a lo largo de todo el siglo XIX. Los Rothschild fueron uno de los pocos judíos de Europa que habían escogido el bando contrario a Napoleón. Casi todos los judíos de Europa estaban del lado de Napoleón. Ellos no estuvieron del lado de Napoleón. También se la jugaron, porque si ganaba Napoleón, les iba muy mal. Pero, mientras tanto, también sus hijos, un hijo que se llamaba Natán, abrió también una banca en Londres, obtuvo la nacionalidad británica. Incluso, el dinero que había ocultado su padre en Frankfurt, cuando él fue a Londres, le sirvió para garantizar su suscripción de bonos al Tesoro británico. O sea, él demostró que tenía ese dinero, entonces se metió en lo que era la bolsa en ese momento. Pero este Natán, el hijo de Moshe, que vivía en Londres, se enteró de la victoria, se enteró de lo que había pasado en Waterloo, que había perdido Napoleón, 4 días antes de que la noticia llegue a Londres. Entonces, él inmediatamente, esa misma mañana, compra en la bolsa, compra en el precio más bajo, porque ya estaba la noticia de que ya ganó
ganó Napoleón, todo el mundo pensaba que ganó, entonces él compró los bonos muy bajos por los rumores que la gente decía que la victoria de Napoleón, él estaba en Inglaterra, pero unos días después se conoció, llegó la noticia a Londres, los resultados de la guerra, entonces él había comprado los bonos muy baratos y al final los revende y los títulos, ganó muchísimo dinero, fue de los pocos que se había enterado por sus hermanos, porque cada uno estaba uno estaba en Nápoles, el otro estaba uno en Italia, entonces ellos tenían inmediatamente la información. Después de la caída de Napoleón, las necesidades de dinero de los estados europeos era impresionante, porque ahora necesitaban otra vez volver a reconstruir. Después de una guerra se reactiva la economía. Entonces ahora los países necesitaban dinero y acuden ¿a quién? A la Casa Rothschild, que estaban los bancos en todos lados. El poder que tenía en ese momento era tal que cuando el gobierno ruso le solicitó un préstamo a Gran Bretaña, la banca Rothschild le condicionó el préstamo. Sabemos que ustedes tratan mal a los judíos. Deben terminar de ese trato malo contra los judíos para que puedan comenzar las negociaciones. O sea, le pusieron las condiciones. Ellos ponían las condiciones. Imagínense el poder que tenían. Más adelante, cuando continuaron esas persecuciones y los pogroms en Rusia, bueno, al final el Banco Rothschild rompió relaciones con Rusia. En 1812, Moshe Montefiore se casa con una mujer que se llamaba Judith Cohen. Era la hermana de la esposa de Nathan Meyer Rothschild, o sea, era el, ¿cómo se dice?, concunio, ¿no? Concunio, eran dos hermanas, y él también se metió a trabajar con ellos, también se hizo muy rico Moshe Montefiore, y después vamos a llegar al momento, vamos a hablar todo lo que hizo Moshe Montefiore. También, en 1816, otro hermano llamado Shlomo Salomón, se va a Viena y ahí se vuelve banquero de los Habsburgo, o sea, de los príncipes de Habsburgo, de los reyes, él en Viena. En 1817, otro de los hermanos, que se llama Jaim, se instala en París y a lo largo de 50 años fue el más poderoso banquero del Estado y de las grandes fortunas francesas. También, después en Nápoles, en 1820, en 1822, uno de los hermanos también es nombrado cónsul general de Austria en Inglaterra. Imagínense lo que iban creciendo. El poder era tal que cuando el gobierno ruso, como dijimos, ellos le volvieron a solicitar préstamo, no le prestaron porque no cumplieron con la palabra. Y así ellos iban creciendo. Después, más en 1824, cuando fallece Meyer Amschel, que era el hijo, uno de los hijos, toda la familia se traslada a Londres, que se convierte ahí en ese momento en el depósito de divisas más fuerte del mundo, y ellos son los que financiaron toda la industrialización, los trenes, todas las vías de los trenes, ellos financiaron todo eso porque era la banca que tenían. No solamente eso, sino que uno de sus nietos, se llamó el barón Edmond de Rothschild, él vivía en Francia, encabezaba en ese momento también la casa Rothschild, fue distinguido particularmente por sus acciones. Él incluso dio mucho dinero para lo que más adelante iba a ser Israel. Se lo llamó como Anadib Ayadúa, el ilustre benefactor. Así le pusieron, y tuvo una larga vida. Falleció en París en 1934 a más de 90 años. Así como escribió Shlomo Amelech, dice: Rodef Tzedakah Bachesed, Imsa Haim Tzedakah Bekavod. La persona que busca, que persigue la Tzedakah y el Gesed, va a encontrar Haim Tzedakah Bekavod y respeto. Va a encontrar. La persona que busca eso, así es. Pero vamos a ver, ahora empieza, exactamente. Pero desgraciadamente, ahora la gente empezaron a decir que eran los amos del mundo y que se querían comer el mundo y eran los que manejaban el mundo. Entonces, inmediatamente a partir de ahí, empiezan a hacer el odio, ya sea porque eran pobres o ya sea porque eran ricos. Ellos hicieron muy ricos, como justamente habla de la perashá esta, Terumá, que dice, la persona dice, Me'ed Kolish Asher Yidbenu y Jue Terumati, tomen mi terumá. ¿Cómo tomen? ¿Acaso el está pidiendo que den terumá, para que den el dinero para construir el Mishkan? Y dicen tomen. Es la persona, cuanto piensa que él está dando, está tomando, no está dando. Pero eso fue lo que pasó, que hasta ahora esa verajá sigue existiendo. Pero desgraciadamente, como empezamos,
El odio ahí todavía, porque este William Marr fue el creador del antisemitismo, de la palabra, el término antisemitismo, y empezaron las caricaturas, empezaron que los judíos ahora se querían comer el mundo, como una caricatura de un judío que está atrapando el mundo, y así era la situación. Entonces, aunque la mayoría de los bancos no estaban controlados por los judíos, porque ya había varios bancos, había algunos bancos, pero no la mayoría de los bancos, sino al revés, los gentiles eran los que tenían la mayoría de los bancos. Los judíos no tenían el control, como decían ahora, que tenían el control de la economía mundial, porque ahora si no hay una cosa, si no es por la iglesia, si no es por la religión, ahora es por el dinero. Sin embargo, persistió el concepto de que los judíos estaban decididos a gobernar Europa y a gobernar el mundo. Una de esas mentiras más escandalosas nace después de todo este suceso, pero después se propagó mucho más y se publicó, conocido como los protocolos de los sabios de Sion, que era un panfleto que al principio se hizo, escrito originalmente en Francia, donde pretendían ser esas cosas secretas, notas secretas que habían registrado en una reunión de una conspiración judía internacional para conquistar el mundo. Eso es en resumen lo que es los protocolos de Sion, que en realidad, a principios del año 1900, el zar Nicolás II de Rusia, él había contribuido con más de 12 millones de rublos de sus fondos privados para la publicación de este libro. Imagínense cómo, entonces ahora empiezan a decir que los judíos son los que quieren el mundo. ¿Pero quién lo escribió? Lo escribieron, bueno, salió en Francia, entre unos rusos y unos franceses, pero empezaron a divulgarlo. ¿Quién fueron los que donaron para ese libro? El zar Nicolás. Otro de los que, más adelante también, otro de los que también invirtió mucha de su fortuna fue un rabioso antisemita, también financió para editar ese libro y que se pueda repartir en América. Se llamó Henry Ford. Henry Ford también fue el que casi invirtió la mayoría de su fortuna en difundir este libro para que los protocolos de Sion en América. Todavía hoy en día circulan copias de esos protocolos que representan con una araña con rostro judío agarrando el mundo con sus patas. El antisemitismo no depende de la lógica. No es el antisemitismo, le pongan palabra o no le pongan palabra, es algo natural. Las situaciones aisladas se desproporcionan y se generalizan. O sea, pueden ser un motivo, puede ser otro motivo. Siempre va a haber situaciones. Y después esas situaciones las van a generalizar. Si un judío hace algo malo, todos los judíos son sospechosos. En cambio, si un gentil hace algo malo, no son todos sospechosos. Una mala acción cometida por un solo yehudí hasta podría conducir a persecuciones contra todos los judíos. Y eso es increíble, por una sola mala acción. Como mencionamos al principio de la clase, Alajá, Esab, Soné, et Jacob. El gentil odia. Esab odia a Jacob. Todo esto es una ley de la naturaleza. Si alguna excusa ya no sirve para fomentar el odio, inmediatamente viene otra excusa. Y eso es un plan de Boré Olam, como dijimos, cuando el pueblo, Asherotem Ombrim, Nieva Goim, vamos a ser como los Goim, que Mishpejot Ganasot, como las familias de la tierra, ahí yo juro que voy a poner manos fuertes y los voy a visorar en tu día con brazos extendidos y en bloja, les voy a reinar sobre ustedes. Los brotes de odio que se habían levantado de los judíos, en verdad, a lo largo de la historia, todo eso sirve como un propósito de Hashem. Incluso, como dijimos, si los mismos judíos intentan olvidar, viene Hashem y te manda para que recuerden los orígenes. Por supuesto, como dije, ese es un plan de Boré Olam para asegurar que el pueblo judío jamás se asimile del todo y permanezca de esta manera hasta el final de los días con la llegada del Mashiach. Y este es el plan de HaKadosh Baruj Hu, que es la única manera de asegurar que el pueblo judío no se asimile del todo. Obvio que hubo muchos que se perdieron en el camino, pero ese es el plan de HaKadosh Baruj Hu. En el momento que
Akol Kol Yaakov Be'ayadai Medesau. Cuando Am Israel se debilita en su judaísmo, ahí inmediatamente está la naturaleza que viene y te pegan con el palo, porque es para que la persona no se descarríe. Y así es la naturaleza, es algo natural que maneja, y lo vemos les doy todo este preámbulo, porque luego vamos a entrar también un poco en lo que sea la Shoah. Entonces, todo es un preámbulo para saber por qué, de repente, son temas difíciles, pero por qué va pasando las cosas, que es todo un plan de Akadosh Baruj Hu para asegurar que el pueblo jamás se asimile del todo.